Y ya estamos de regreso y aquí la panelista haciendo exigencias. Ah, no, pero todavía no sale la música. Es que a veces la música está muy fuerte. Sí. La música de fondo. Es que somos muy entusiastas de Alice Russell, quien es la presentación y el fondo. Y estamos con Millera y Lobos. ¿Cómo estás, Mili? Bien, contenta de estar aquí, como siempre, contigo. Sí, y bueno, fuimos al teatro juntas con la Mili el sábado a ver La Mantis Religiosa. Ayer estuvo ahí mismo sentada Alexandra Benjumil, quien es la directora de esta versión de la obra y que nos abre la posibilidad de hablar de una figura central en el teatro y yo diría también en el cine chileno y también en la literatura chilena. En muchos ámbitos, la verdad. Don Alejandro Sivekin Campano, quien nació en 1934 en Rengo y falleció solo hace 5 años, el 2025, tuvo una vida larga y muy prolífica y haciendo teatro hasta el final. De hecho, tú trabajaste con él a finales de los... En el 2018 creo que fue. En el 2018 sí. Creo que fue. Entonces partamos por eso, ¿no? Tratemos de dividirte ahí, Mili, en tu rol de actriz y de académica y alguien que investiga, ¿no? ¿Quién es Alejandro Sivekin para el mundo del teatro chileno, pero también quién es para ti? Porque tú tuviste la posibilidad de trabajar con él. Sí. Claro, efectivamente hablar de Alejandro Sivekin es difícil encontrar una puerta de entrada lo más adecuada posible porque es tan, lo estábamos conversando previamente con Antonella, que claro, es primero su prolificidad, no sé si será ese el sustantivo, pero bueno, alguien muy prolífico en su escritura, y no solo en su escritura, sino también como artista visual. Al origen, Alejandro, me voy a ir un poquito por las ramas, pero voy a llegar al punto. Él estudió arquitectura primero. Uh-huh. Estudió arquitectura, después entró a la escuela que tenía en ese momento el teatro experimental, que el teatro experimental, digo, por eso es difícil, porque se van abriendo puertas en esta casa gigantesca, como es la del teatro experimental, que en algún momento quizás hablamos de él, pero que fue una iniciativa en la que está implicadas personas como Víctor Jara, por ejemplo, que abrieron la escuela. Finalmente eso dio como resultado la creación de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que no existía previamente, lo que partió como con esta experiencia del teatro experimental. Bueno, y ahí Alejandro empezó a hacer teatro. Pero esto de que al inicio haya sido o haya estudiado arquitectura, a mí al menos me da bastantes señales acerca de su quehacer en general. Yo tengo la sensación que es una especie como de arquitecto que organiza, ¿no? Que organiza materiales. Él, no muchas personas lo saben, bueno, más cercanas en el mundo del teatro, pero él, por ejemplo, un gran artista de collage, dejó una colección de collage muy impactante. Creó álbumes con las fotografías y con los programas, digamos, de las obras de teatro desde el año 38 más o menos en adelante. Y hay alguien que no quiero dejar de mencionar, que es María de la Luz Hurtado, que es una tremenda investigadora. Estamos un poquito acontecida. Perdón, agosto. Quiérannos igual. María de la Luz Hurtado, quien con otras personas hizo un tremendo trabajo de recuperación de esos álbumes y que están en un sitio que por lo demás recomiendo para las personas que se interesen por estas cosas de patrimonio tangible y no tangible, que es Chile Escena. Hay un sitio web que se llama Chile Escena en donde uno puede ir a investigar. Bueno, por ejemplo, el trabajo que hizo María de la Luz fue recuperar, con mucha entrevista de por medio de Alejandro, esos álbumes que son en realidad grandes legados de la memoria del teatro chileno. Claro, y además tiene mucho sentido la idea de collage. Exactamente. Es que uno podría pensar toda la obra de Alejandro Sivekin como un gran collage. Exactamente. Claro, y es un collage, y aquí entrando un poquito más en su obra, que como decíamos es muy prolífica, o sea, escribió más de 40 obras, escribió teleseries también, tampoco se sabe mucho, actuó en cine, pero también películas como Los Tres Tristes Tigres, Trigo trigaban en un trigal, de Raúl Ruiz, por ejemplo, es a partir de de un texto teatral de Alejandro. Uh-huh. Entonces es alguien que rayona, ilumina, digamos, distintas áreas de la creación audiovisual,
y que no puede no dejar de explorarse en tanto que legado, ¿no? Aparte de, como más lo conocemos, quienes lo conocemos, como dramaturgo, efectivamente también actor, guionista, artista visual, diseñador teatral, porque cuando tenía su compañía, aquí hago el paréntesis, él fundó la compañía junto a Bélgica, junto a Víctor Jara, Teatro El Ángel, que era su compañía, y cuando ellos se fueron exiliados en el 74, si mal no recuerdo, a Costa Rica, siguieron con su labor de Teatro El Ángel allá, de hecho son conocidos allá, y cuando volvieron siguieron con Teatro El Ángel. Entonces hay muchos aspectos que son interesantísimos, toda la idea de generación, también toda esa generación teatro experimental, una generación en la que uno a priori, digo, como persona de teatro, a priori yo misma me sorprendí cuando supe que hubo una complicidad muy grande con Tomás Vidiela, por ejemplo, que es alguien que uno sitúa más bien en un teatro comercial, ¿no es cierto? Pero cuando volvieron del exilio, 10 años después, 84, por ahí, fue Tomás Vidiela quien los acogió en el Teatro El Conventillo y pudieron retomar, digamos, su actividad teatral ahí. Entonces, claro, lo de la generación es algo súper importante como generación en tanto que coetáneos, ¿sí? Coetáneas, pero también en términos de qué es lo que genera una generación. Y de los problemas, porque los problemas que están presentes, ¿no?, en sus obras, porque estoy pensando que al mismo tiempo que Alejandro Siquien estaba escribiendo algunas de sus obras más famosas, incluida la que está en cartelera, La Mantis Religiosa, estaba también escribiendo Herymans, estaba Ewan Wolf, estaba Isidora Aguirre, estaba Sergio Bodanovich, Jorge Díaz. O sea, estamos hablando de una generación súper importante para el teatro chileno. Exactamente, y decía lo de generación en el sentido de generar, porque también, como mencionaba antes, fue la época en que se fundaron los grandes teatros universitarios en Chile. Hubo iba a decir esfuerzo, pero no es la palabra, yo diría más bien una aspiración y un impulso también, y que Alejandro traduce muy bien en sus obras, que es algo que es súper particular. Yo no soy un especialista, pero cierto conocimiento que tengo, digamos, de lo que se hace en otros lugares, y conversando por lo demás con amigos y amigas franceses de teatro, algo muy particular es que en Chile, a pesar de que se reniegue, de alguna manera, hay una tradición de un rescate folclórico, que es algo muy particular chileno, que es al mismo tiempo folclórico, poético, universal, no sé cómo decir, una especie de realismo que funde una ternura y un amor, un aprecio por la recuperación de un habla muy particular. Claro, como en este caso la remolienda, Ánimas de Día Claro. De Día Claro, efectivamente, todo ese realismo como muy aterrizado y muy ligado como al campo chileno. Pero con mucha ternura. Con mucha ternura y al mismo tiempo con mucho humor, que es ese equilibrio súper delicado entre la ternura y el humor, y al mismo tiempo con temáticas bastante universales. O sea que uno puede, Ánimas de Día Claro, uno la puede aproximar bastante de Las Tres Hermanas de Chekhov, por ejemplo. Entonces esa reunión de aspiraciones en la escritura está muy bien encarnada, diría yo, por la figura de Alejandro Siquien y por su quehacer, y digo por su figura porque también, y aquí voy al punto más biográfico, digamos, y lo comentábamos antes con Antonella, que tú también cuando se encontraron, y yo cuando me encontré con él en un trabajo de una obra preciosa que montó Cristian Plana, un gran director chileno, una obra de Jorge Díaz, con quien la relación artística no era tan evidente, digo, porque hacían cosas muy distintas. Por estética y temas. Por estética y temas, efectivamente. Cuando yo lo conocí en esa oportunidad, que tuve ese privilegio de actuar con él, fue la última obra en la que actuó, Locutorio, también su figura, su manera de ser, su estilo como persona, traducía también todas esas cosas, al mismo tiempo una sofisticación formal, un humor hermoso, muy elegante, un humor muy fino, una gran ternura, y algo que yo quisiera rescatar es de verdad, o sea, su vitalidad y su curiosidad. Hasta el final. Hasta el final, envidiable para cualquier persona de 15 años. O sea, una curiosidad y una disposición en esa obra, por ejemplo, en Locutorio,
estábamos solo nosotros dos en escena, y bueno, dirigía Cristian y Diego Noguera, músico, era el músico. Entonces en realidad era un equipo muy pequeñito. Estábamos casi siempre los dos con Cristian solamente. Por lo tanto fue una oportunidad muy privilegiada, como decía antes, de comprender y de entrar en relación con esa sensibilidad de él. Con muchas conversaciones, él hablaba recurrentemente de Víctor Jara. Yo creo que el amor ahí de amistad era... Además, la influencia. La influencia mutua. Y el dolor. Y el dolor. Y él, Alejandro, tiene, porque siempre cuesta hablar en pasado de las presencias que perduran, tiene una manera tan, sí, elegancia es la palabra, tan elegante de traducir al mismo tiempo su afecto, conteniendo con el humor siempre. Sí. Sí, quería preguntar también a propósito de ese trabajo que tú hiciste con él, ¿no? Y de que dirigiera Plana, etcétera. A mí una de las cosas que yo aprendí desde el cine con Alejandro Sieveking tenía que ver con su disponibilidad para trabajar con talentos jóvenes. Sí. O sea, por ejemplo, Gatos Viejos es la segunda película de Sebastián Silva. Es una película fundamental. Además, ellos fueron muy generosos porque es en su departamento. Sí. Se filma en su departamento esa película, entonces vemos a Bélgica y Alejandro un poco actuando lo que va a ir sucediendo también, ¿cierto? Pero también él actuó hasta el final en muchos cortometrajes. Sí. Además de películas más renombradas como Los Perros o El Club, etcétera, con algunos directores, claro, que ya tenían cierto peso. Pero, por ejemplo, trabajar en cortometraje es algo que yo siempre voy a celebrar, bueno, tú lo haces mucho también, de actores con renombre que dicen, yo quiero estar con la gente joven, quiero acompañarlos en sus primeros pasos, y me da la impresión de que en teatro también ese era un poco uno de sus ímpetus. Absolutamente. Bueno, hay otra directora amiga, bueno, a propósito de generaciones, forma parte, y armamos una compañía juntos que se llama Teatro El Hijo, la Manuela Oyarzún, que también hace ya bastantes años, o sea, ella era harto más chica, y los convocó a ambos para una obra que hizo, creo que se llama Cabeza de OVNI. Manuela, me corregirás si ves este programa. Y también, claro, hay un gusto del descubrimiento. O sea, son personas viajeras, personas viajeras. Y efectivamente hasta el final, yo me acuerdo en ese proceso con locutorio, era, o sea, cero exigencia, cero... Divismo. Divismo, ¿para qué decir? Pero digo, alguien con una trayectoria como esa podría como entrar en un diálogo un poquito más tenso con un director o directora, en el sentido de tener un cierto saber, ¿no? Y esto para nada, o sea, era apertura, pura apertura. Y en cada función también conversábamos siempre un poquito después de algo que le había llamado la atención, una cosa que se había desplazado un poco, no como un problema respecto a lo perfecta que debiera haber sido la obra ese día, sino como una posibilidad de todavía explorarla. Y claro, también yo justo preparando un poco algunas cosas, recordé algo que en algún momento decía a propósito del humor, digo, ¿no? Como que él estaba hablando en algún minuto de cuando lo habían invitado a escribir, creó una teleserie, y él no había escrito teleserie hasta ese momento. Y él decía, no, claro, y me preguntaron si yo quería, y yo dije, sí, obvio que sí, estaba aterrado, pero bueno, dije, obvio que sí. Si uno en esa época, porque imagínate, yo en esa época tenía... Bueno, no, en realidad ya era viejo, pero aún así, y yo creo que eso, que es como él transmitía y estaba en un lugar de 20 años, sí, permanente. Sí, qué envidia, ¿no? Sí, fantástico. Sí, y también, de nuevo, con las colaboraciones, yo tuve la posibilidad de ver, hay una obra póstuma, que él se la entrega a la Nona Fernández. Ese punto interesante también. Que se llama Para la Música, que además es el fin de una trilogía, que además es muy personal, porque también dirige Plana, y la Cata Saavedra, fabulosa, siempre interpreta a la Bélgica,
Castro, pues si alguien no lo sabe, pareja de toda la vida. Eso no voy a notar porque no toda la gente lo sabe, ¿no? Sí. Y colaboradores, como tú decías, en la construcción del Teatro El Ángel, pero después constantemente, a mí siempre me cuesta la idea de la musa, ¿no? Porque yo creo que ellos fueron bien musaraños el uno del otro. Y a mí me parece que esa obra es, además, me acuerdo haber conversado con la nona en ese momento de la responsabilidad de que él la haya llamado para decir, termina esto. Y me parece también de la responsabilidad que sentía la nona, pero me parece una gran responsabilidad, la nona Fernández, perdón, una gran responsabilidad que ella recibió, pero también una gran generosidad de parte de él, ¿no? De decir, hagamos sigamos con los fantasmas, que es algo que también está mucho en su obra, sigamos con los fantasmas, despidámonos con esta obra que es una belleza. Sí, bueno, sí, hay varias cosas ahí en lo que mencionas que me inspiran cosas. Por una parte, ese asunto de la continuidad, ¿no? Que él también, no me acuerdo, no sé dónde situar esa conversación, pero yo creo que, y tiene que ver con ese cruce entre melancolía y presente y cosa universal y poética y arraigo terreno. En algún momento eso, no sé si se lo escuché o lo pensé mientras lo escuchaba, algo así, pero que hay un impulso contenido en el recuerdo, como que en realidad lo que nos impulsa, lo que nos hace avanzar es el recuerdo, y que no hay contradicción entre la melancolía y la proyección, como que en el fondo esas dos cosas están... El pasado y el futuro. Exactamente, como que una cosa no es sin la otra, y es vital. Como que hay una cuestión que es como a las personas que de repente atravesamos momentos de angustia, por ejemplo. La angustia uno la mantiene inconscientemente porque hay algo de vital ahí, en eso no resuelto, ¿no? Que es como que uno está... Molizándose. Exactamente. Entonces, ese gesto que tú mencionas, así como la preocupación que él tuvo, me refería antes al trabajo que hizo María de la Luz Hurtado, por ejemplo, recuperando esos álbumes, y ella contaba, yo participé de algunas instancias ahí, precisamente porque a propósito del locutorio, por ejemplo, entonces con María de la Luz conversamos algunas veces, y estuve también en la presentación de un documental que hizo, una presentación que hizo. Que sobre esa triada, ¿no? Con Bélgica y Víctor Jara. Exacto. Entonces, y me acuerdo conversando con ella, claro, ella rememoraba la preocupación final que tuvo Alejandro respecto de que parte de esos álbumes en donde habían registros de las obras hechas junto a Víctor Jara, que parte de ese legado que por favor quedara también para la Fundación Víctor Jara. Entonces yo creo que esa cuestión de la continuidad y que tiene que ver con de la inscripción de una labor artística en la gran historia, yo creo que era algo de lo que ambos, por lo demás, estaban bastante conscientes. Claro que sí. Eso que tú dices de abrir su departamento, por ejemplo, me acuerdo con la Manuela Oyarzún, cuando hizo Cabeza de Omni, creo que era el título, también mucho en su casa, no había... esa casa siempre, tengo la sensación, siempre estuvo abierta. Sí, ahora... Para cerrar, porque obvio se nos fue el tiempo, no alcanzamos a hablar de la mantis religiosa, pero pueden revisar la entrevista que tuvimos ayer con la Alexandra von Hummel, la directora de esta versión, pero creo que es como meta en la vida, ¿no? Al mismo tiempo tener conciencia del aporte que uno ha hecho. Sí. Y mantener la generosidad y la apertura y la curiosidad. Sí, yo puedo... 2 minutos, por favor, perdón. Es que hay algo que él mismo dijo una vez que de verdad lo traduce a él muy bien, en su humor, en toda su... Porque cuando le dieron el Premio Nacional de Arte, que fue en el 2017, creo, lo entrevistan y él dice, bueno, sí, claro, porque yo en realidad hace como 10 años que yo pensaba que me lo iban a dar, pero bueno, pasó ahora, y dice, claro, porque nosotros renovamos el teatro chileno. Yo creo que lo renovamos como 3 veces, la verdad. ¡Qué hermoso! Así nomás. Así nomás, claro, creo que lo renovamos como 3 veces. Y solo una pequeña cosa, porque es importante para que las personas que vean el programa lo sepan. El momento en que fallecieron ambos fue un momento mágico, porque fue uno detrás de otro literalmente, a minutos prácticamente. Estábamos en un velorio en el Teatro Nacional Chileno, maravilloso, hermoso, y mientras estábamos,
velando a una, que era Bélgica, empieza a correr el murmullo, digamos, entre las personas que estábamos ahí, que traían también a Alejandro. Entonces fue un velorio de ambos juntos en el Teatro Nacional Chileno, que fue hermoso. Sí, sí. Tanto que aprender ahí. Oye, nos tenemos que ir. De hecho, ya llegaron los invitados de la siguiente programa de Tantas Canciones Buenas, que hoy día va a hablar con el dueto Natalia Cortés y Santiago Valenzuela, que ya están aquí. Bienvenidos. Nosotros les invitamos también a que después de Tantas Canciones Buenas se queden, porque está el programa de la Facultad de Arquitectura y Diseño en proceso. Y después tenemos estreno. Un nuevo programa se suma a nuestra programación. Llevamos en 9 programas, Gaya. ¿Qué te parece? Pero decirle es el programa, o sea, la radio cultural de Chile. Y llevamos 20 horas de programación original a la semana. A lo menos un café se llama el programa de la Escuela de Publicidad Unidad, que conducido por son estudiantes, pero están en los últimos años de Alfonsina Schmidt y Gonzalo Narrías, y hoy día van a tener de invitado al gran Jaime Otria. Así que eso es a la 1:30, no se lo pierdan. Vamos con programación en vivo hasta esa hora. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Muriel. Y Comunicarte vuelve mañana. Chau.